Conversamos de una crisis que hoy es una crisis más política que económica, porque desde el punto de vista económico ya sabemos qué hacer y ya están todas las cartas sobre la mesa. El gobierno planteó un programa financiero que ya está bastante claro, tiene un acuerdo con el fondo que también está bastante claro. Lo único que queda en discusión acá es si el mercado finalmente le cree o no, y eso depende del consenso político que sea capaz de construir el gobierno. Y un poco hoy jugamos con esos dos escenarios, con un escenario primero donde el gobierno logre aprobar en el Congreso el presupuesto, que ese presupuesto contenga la materialización de ese ajuste que tiene que hacer para el año que viene. Ese es un escenario positivo donde se empieza a estabilizar la economía, donde aparece la letra fina del acuerdo con el fondo, entonces despeja todas las dudas que hay en la economía, se reconstruye confianza y la economía empieza a recuperarse desde los sectores productivos, desde el campo hacia las ciudades, digamos, en esa secuencia recién en las ciudades para el año que viene, en los sectores productivos para este segundo semestre. Ahora, el otro escenario que tampoco podemos descartar es que si el gobierno no tiene éxito en construir ese capital político, en construir ese consenso, va a haber mucha más inestabilidad. Es decir, tanto tiempo tarde el gobierno en construir ese consenso, tanto tiempo habrá de inestabilidad económica. Hoy es la política la que gobierna la economía. ¿La tormenta ya pasó o falta mucho por venir? Es prematuro para todavía poder estar seguros. Por supuesto estamos mejor que si hubiera seguido subiendo, pero todavía, te vuelvo a decir, faltan muchas cosas importantes que tienen que ocurrir en los próximos días. Todavía está el programa de desarme del EVAX que está llevando adelante el Banco Central. La semana que viene le toca la segunda ronda de ese programa y uno todavía dice, bueno, eso también pone pesos en la calle. Entonces, si bien el Banco Central ya lo tiene más aceitado a eso, aprendió de la última colocación, es probable que eso lo tengan bastante controlado. No deja de ser un riesgo que tenemos que tener la prudencia de esperar por lo menos para estar seguros. Así que yo esperaría todavía cierta inestabilidad el resto del mes, puede subir, puede bajar el dólar, no estamos seguros de cuál es la tendencia el resto del mes. Recién hacías, en el marco de lo que fue tu charla, una comparativa entre lo que fue la crisis del 2001 y bueno, y esta crisis que estamos atravesando por estos días. ¿Te puedo pedir dos o tres de los aspectos más relevantes que hacen, según vos, que no sea sin duda la misma crisis y que no vaya a tener las mismas consecuencias? Sí, el resumen en 3 palabras es nada que ver. Esencialmente la crisis del 2001 fue una crisis de ingresos. Vos tenías la mayoría de la población, literalmente, la mayoría de la población sin ingresos, ingresos cero. Esta es una crisis que nos agarra con la mayoría de la población con ingresos. Más alto, más bajo, pero con ingresos. Tenés récord de gente trabajando en Argentina, nunca hubo tanta gente trabajando como ahora. Y tener récord de gente cobrando cheques del Estado. Nunca hubo una red de cobertura social tan grande como la que hay ahora. Tenés 18 millones de cheques del Estado. Es una cantidad que triplica lo que tenías en la década del 90. Entonces, eso hace que hoy el problema sea un problema que lo que nos pasa es que no nos alcanza la plata, digamos. Pero no es una crisis de, che, tengo 3 familiares sin laburo, no tengo, un jubilado no cobra, digamos, no, es una situación completamente diferente. Vos pensás que en la crisis del 2001, 2002, en el 2002 hubo 40% de inflación y hubo 0 de aumento de paritarias, hubo 0 de aumento de jubilaciones y hubo 25% de desempleo casi. Entonces, esencialmente esta es una crisis muy diferente en ese sentido. Hoy la discusión es cuánto nos tenemos que ajustar. ¿Cómo crees que va a impactar, sobre todo de acá a fin de año, lo que queda de este 2018, en las clases más bajas, esta política que se está llevando adelante? Yo estoy mucho más preocupado hoy por la clase media que por las clases más bajas, porque el gobierno de movida ha tenido una actitud de cuidar más a las clases más bajas, es decir, vos recordás que cuando se discutía qué iba a pasar con el gobierno, se especulaba que iba a eliminar todas las asignaciones y lo que hizo fue aumentarlas, se especulaba con que, bueno, con que iba a venir un montón de medidas negativas, puso tarifa social, entonces en general, y ahora acaba de anunciar un aumento de las asignaciones en septiembre y en diciembre, y todos estamos discutiendo si alcanza o no, entonces esa a mí me parece una discusión mucho más civilizada, entonces me parece que eso ayuda a descomprimir mucho lo social en los sectores más vulnerables, no así va a ser mucho más duro para la clase media, por supuesto. Está bastante más alto y por el otro lado el precio lo tengo especificado.